¿Sabes cómo se fundamenta nuestra iglesia? ¿Cómo está formada y quiénes son los que la integran? ¿Has tenido estas dudas? Pues de esto y mucho más hablaremos en el programa Iglesia Pueblo de Dios, conducido por Asunción Olivares. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí transmitiendo como todos los días miércoles desde la cabina de Radio San Juan Diego, en la diócesis de Cuautitlán. Estamos transmitiendo el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y bienvenidos sean todos ustedes. También bienvenida sea toda nuestros radioescuchas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, ellos que apenas hace poco se unieron a nuestra, bueno, mejor dicho, nosotros estamos transmitiendo también algunos de los programas que se llevan a cabo aquí en Radio San Juan Diego, en la radio de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Ojalá algún momento pueda ser que ya todos nuestros programas puedan ser vistos por toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Y pues, como todos los días miércoles en nuestro programa, vamos a iniciar con un himno. Antes déjenme decirles, recordarles la página donde ustedes se pueden contactar, donde ustedes nos pueden ver. Es a través de la página de internet www.diocesisdecuautitlán.org.mx. También nos pueden hacer llegar algún mensaje por WhatsApp al teléfono 55 70 07 24 89. Nos pueden hacer llegar algún comentario, sugerencia, pregunta, aclaración, todo lo que ustedes nos quieran compartir, nos quieran comentar, será bienvenido. También, si alguno de ustedes a conocer, también a participar, ¿por qué no? Pudiera ser así, serán bienvenidos. Si alguien de ustedes también en este programa quiere comentarnos, quiere compartirnos cómo llevan a cabo o qué les parece todo este tema. Como les digo, a ese teléfono o igual por Facebook. En los programas, en el programa, pueden ustedes hacer el comentario y serán bienvenidos que nos visiten aquí en Radio San Diego. Pues como todos los días miércoles tenemos nuestro momento de reflexión, nuestro momento de oración, este momento tan especial que siempre todo cristiano tenemos, este momento de acercamiento con Dios, este y a veces son preocupaciones, a veces son cosas alegres, a veces son cosas no tan alegres para, para hablar con nosotros. Dios nos espera, Dios está en todo momento ahí presente. No nos deja. Y todo lo que sintamos, todo lo que nuestro corazón esté sintiendo en este momento, todo aquello que nos llegue a afligir o todo aquello que nos esté preocupando, lo podemos hablar con Él, le podemos decir, podemos abrir nuestro corazón y pedirle que nos ayude por todo aquello que estemos pasando, por todo aquello que estemos viviendo. Y también, como les digo, podemos dar gracias de todo aquello que nos toca vivir en la vida, de todo aquello que nos toca en este día con día. Podemos también dar gracias, ¿por qué no? Aún de las cosas no tan gratas y todavía más aún de las cosas muy gratas, podemos darle gracias al Señor. Pero bueno, vamos a iniciar este momento
con un himno que corresponde al día de hoy. Y nos dice así: Señor, cómo quisiera en cada aurora aprisionar el día y ser tu primavera en gracia y alegría, y crecer en tu amor más todavía. En cada madrugada abrir mi pobre casa, abrir la puerta, el alma enamorada, el corazón alerta, y conmigo tu mano siempre abierta. Ya despierta la vida con su canción de ruidos inhumanos, y tu amor me convida a levantar mis manos y acariciar, que es 3 veces santo, a ti que eres mi roca, y en quien mi vida toda desemboca. Amén. Así, queridos radioescuchas, pues con estas palabras tan hermosas, esta oración de la mañana, aunque ya no es en la mañana, aunque ya estamos después del mediodía, pero pues no dejan de ser palabras, palabras tan bonitas que podemos nosotros expresar en todo momento del día. Hay algunas como estas que son que siempre esté con nosotros. Pues bien, queridos radioescuchas, habíamos empezado ya nuestros programas anteriores con toda esta parte que hemos venido viendo a través de la escritura, de los momentos en los cuales Dios tuvo la elección del pueblo de Israel y le dio ese nombre, al decirle, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Ya vimos cómo poco a poco, desde el Antiguo Testamento, en algunos, no en todos, pudimos abarcar, no todos, los pasajes en donde se determina esa pertenencia del pueblo de Dios, de este pueblo hacia Dios, cómo lo maneja, cómo lo determina, cómo se los hace saber, cómo lo va marcando en todo momento que ellos son el pueblo de Dios. Y vimos también cómo poco a poco, en todo el pasar del tiempo, hasta llegar a esa promesa que le había dado Dios a este pueblo de Israel, que iba a crear una nueva alianza con este pueblo y en donde se iba a escribir la ley en sus corazones. Cómo llega Cristo y a partir de ahí ya no es nada más el pueblo de Israel, sino que ya son todos los pueblos que están y que conforman ya y que aceptan, podríamos decirlo así, a Cristo, porque Cristo no, vino a hacer esta promesa, vino a cumplir esa promesa hecha por Dios al pueblo de Israel y vino a redimirnos a todos. Entonces, después de la venida de Cristo, ya no es solamente un pueblo, sino ya es para todos los pueblos, para todos esos pueblos que ya se unen a esta iglesia naciente, que lo podemos ir diciendo así, y ya formamos un nuevo pueblo, formamos porque de ahí hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos será este nuevo pueblo de Israel el que va a formar o el que ha formado la iglesia. Iremos ya viendo, como mencionamos, hay palabras, hay frases, hay conceptos que empiezan a entrar dentro de las escrituras como cuerpo místico de Cristo. Iremos ya viendo por qué se van dando todos estos conceptos, cómo se va tomando ya la palabra de iglesia a este nuevo pueblo de Dios, cómo la vamos formando. Y aquí hoy vamos a hablar de algo interesante, de algo que viene a fundamentar nuestra iglesia, que viene a darle más que fundamental, viene a darle esta parte o esta estructura como se empieza a formar nuestra iglesia. Y es algo tan importante como Cristo eligió a sus apóstoles para esta encomienda que en el programa anterior Patti nos decía la palabra encomienda, para que fueran y llevaran el Evangelio a todos los pueblos, a todos los confines de la tierra. ¿A quién se lo
para formar, para instituir a su iglesia, y es Pedro. Hoy vamos a hablar de esta parte. Ya vimos cómo venía este pueblo de Israel, ya vimos cómo se forma un nuevo pueblo, y entonces ahora este nuevo pueblo, ¿cómo va a llevar esta formación? ¿Cómo se va a ir integrando? ¿Cómo va a ir manejándose? ¿Cómo desde ese tiempo hasta nuestros días este grupo, estos apóstoles, cómo desde ese tiempo hasta hoy podemos nosotros, y seguimos siendo parte de esa iglesia que se instala? Entonces, hoy en esta parte vamos a hablar en lo que es la figura de los apóstoles, y recordemos en especial de Pedro. Pero bien, vamos a ver entonces qué es lo que nos dice. Como les decía, nuestro fundamento siempre para todo lo que vamos a hablar, para todo lo que estamos diciendo, siempre es la Sagrada Escritura. No tenemos algo más grande, más elemental que la Sagrada Escritura. Todo lo que los dogmas que se manejan, todo lo que la doctrina que tiene nuestra iglesia está aquí en la Sagrada Escritura. Pero también esta forma como se va dando, cómo se va formando nuestra iglesia, también está aquí en la Sagrada Escritura. Así es de que hoy también vamos a ver esta parte de el momento o los momentos, porque están en diferentes pasajes de la Biblia, cómo fue dándose esa elección tan especial de Jesús hacia sus apóstoles. ¿Quiénes fueron? Muchas veces estoy segura que les ha llegado a suceder que decimos sí, los apóstoles, y todos sabemos, o la mayoría, que fueron 12, pero ¿quiénes fueron? Además de Pedro, de Santiago, de Juan, ¿quiénes más? Felipe. ¿Quiénes son los demás? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Quiénes fueron ellos que fueron elegidos? ¿Y por qué los eligió? ¿Cómo los eligió? ¿Nunca han tenido esa curiosidad? ¿Cómo fue la manera que Jesús eligió a sus apóstoles? ¿Cómo fue que para ellos? ¿Y por qué? ¿Por qué a ellos? Porque este nuevo pueblo, nuevo pueblo de Dios, que estaba ya en ese momento naciendo, tenía que Jesús les da la encomienda de ir y predicar la buena nueva, y de bautizar. Eso ya lo hace cuando Él resucita. Como esta encomienda para ellos, para todos los pueblos de la tierra, para todos, ya no nada más para el pueblo judío, sino para todos. Como ellos tienen esa responsabilidad, sabemos que es una encomienda, pero tienen esa responsabilidad tan grande para llevar el Evangelio. Y cómo entonces este paso, esta encomienda, esta misión que da Jesús hacia los apóstoles fue tan especial, fue tan grande, para que se fuera extendiendo hasta nuestros días. Pues vamos entonces, como les decía, la parte de la Biblia, pero también el otro documento en el cual me estoy basando, y es parte fundamental, es el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. En el capítulo 3 específicamente vamos a entrar, que es la constitución jerárquica de la Iglesia y particularmente del episcopado. Entonces, la primera parte en donde empieza a hablar este capítulo 3 de la constitución dogmática de la Iglesia es en la cuestión de los apóstoles, cómo de Cristo pasa esa misión a los apóstoles. Y bien, vamos a iniciar. Algo elemental, importante, y con el cual inicia este tercer capítulo de la Constitución Dogmática de la Iglesia, o sobre la Iglesia, es que nos dice esto: y se fue al monte a orar con su Padre. Estamos hablando, y nos dice Jesús, se fue a orar. Algo bien importante, siempre para tomar una decisión, para lo que fue elemental para él. Entonces, nos lo dice así el pasaje: se fue al monte a orar con su Padre.
Siempre, si vemos o nos viene a la mente momentos en los cuales se habla de la oración de Jesús, siempre hay algo que nos marca y es, lo hace por lo regular en la madrugada, lo hace en el monte, lo hace solo, siempre ese la oración para todo aquello que nosotros hagamos, para todo aquello que nosotros emprendamos, para todo aquello que nosotros decidamos, debe ser elemental. Quizá para muchos de lo que es orar y muchos se manejan o nos manejamos en algún momento con rezar. Pensamos que orar es rezar, es repetir solamente y eso estamos pensando que es orar. No es solamente eso, es comunicarnos, es estar en comunión con Dios, es hablar con Dios. Así tal cual, cuando nosotros hablamos con alguien, cuando nosotros nos expresamos con alguien, nos estamos comunicando. Es exactamente lo mismo, a tener un momento de oración de nosotros para con nuestro Señor, para con Dios. Entonces, ¿por qué no lo tomamos a Él como referencia? Cada vez que había alguna situación, y no estoy diciendo que hubiera sido exclusivo, todo momento de su vida. Entonces, nosotros también podemos manejarlo así y orar, orar mucho. Orar para todo aquello que emprendamos, para todo aquello que hagamos. Y aquí nos lo da en este momento de lo que es la oración y nos da, se los quiero leer porque dice, después de haber hecho oración al Padre, llamó hacia sí a los que él quiso y designó a 12. Me parece que si bien este pasaje, ahorita se los voy a leer, en donde nos habla, la Biblia nos dice este momento en el cual Él está orando y, y elige a los 12. Vamos a ver cómo es de que hace esa elección, vamos a ver cómo es de que se da ese momento de oración y ese momento de elección de los 12 apóstoles. Y nos dice así. Es en el libro de el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo del 13 al 19. Y nos dice así. Entonces Jesús subió al cerro y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Así construyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar a los demonios. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Así es, querido Radio Escuchas, cómo eligió, cómo ese momento de oración le permite a él tomar esa decisión para elegir a estos 12 hombres, a estos 12 pilares, podríamos decirlo así, que iban a formar, que iban a llevar este evangelio, que iban a llevar la buena nueva, pero se iban a distribuir en muchas partes y que son una imagen elemental para nosotros, nuestra iglesia. Recordemos una de las características de nuestra iglesia apostólica, es decir, ellos como personas que recibieron la directa de nuestro Señor,
en ellos quedó ese envío y entonces de ahí se empieza a segregar hacia toda la humanidad este envío que Jesús les dio a los apóstoles. Posteriormente pasamos a otro pasaje en donde también nos vuelve a mencionar esta parte que les digo, en donde queda instituida así le podemos decir, ese momento en el cual, pues, más bien ahorita lo vamos a ver, en el cual se va formando, se va formalizando ya esta iglesia naciente en ellos, ellos como base fundamental. Y nos dice así en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 42, ¿cómo les da? Aquí vamos a ver cómo les da cómo les da estas indicaciones, qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a hacer, qué es lo que a ellos se van a enfrentar. Empieza ya a ser un poco más dando todas estas cuestiones a las cuales ellos van a ir encontrando. Y también algo, ¿qué es lo que pueden ellos hacer? Y es interesante cómo en este Evangelio de Mateo lo dice, en este capítulo, en esta parte, Jesús les a los demonios y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas mientras vayan caminando, proclamen que el reino de Dios se ha acercado, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios, den gratuitamente, puesto que recibieron gratuitamente. No traten de llevar ni oro ni plata, ni monedas de cobre, ni provisiones para el viaje. No tomen más ropa de la que llevan puesta, ni bastón, ni sandalias, porque el que trabaja tiene derecho a comer. En todo pueblo o aldea en que entren, vean de qué familia hablan bien y quédense ahí hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, pidan a bendición de Dios para ella. Si esta familia merece la paz, la recibirá, y si no la merece, seguro que esa ciudad en el día del juicio será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Fíjense que los envío como ovejas en medio de lobos. Por eso tienen que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán ante las autoridades y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa, ustedes serán llevados ante los gobernantes y los reyes, teniendo así la oportunidad de dar testimonio de mí ante ellos y los paganos. Cuando los juzguen, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo tendrán que hacerlo. En esa misma hora se les dará lo que van a decir. Pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. Entonces, un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. A causa de mi nombre, ustedes serán odiados por todos, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará.
Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Créanme que no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el sirviente es más que su patrón. Es ya bastante que el discípulo sea como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de la casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de su familia? Pero no los teman por eso. No hay cosa oculta que no venga a descubrirse, ni hay secreto que no llegue a saberse. Así pues, lo que les digo a oscuras, repítanlo a la luz del día, y lo que les digo al oído, grítenlo desde los techos. No teman a los que solo puedan matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede echar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Cuánto valen los pajaritos? Algunos centavos, ¿no es cierto? Y sin embargo, no cae a tierra ni uno solo si no lo permite el Padre. Entonces, no teman, pues hasta los cabellos de su cabeza están contados. Con todo, ustedes valen más que los pajaritos. Al que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre, que está en los cielos, y al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. No piensen que vine a traer la paz a la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Vine a poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su suegra. Cada cual encontrará enemigos en su propia familia. No es digno de mí el que ama a su padre o a su madre más que a mí. No es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí. No es digno de mí el que no toma su cruz para seguirme. El que procure salvar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre bueno por ser bueno, recibirá la recompensa que corresponde a un hombre bueno. Lo mismo, el que da un vaso de agua fresca a uno de los míos, porque es discípulo mío, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Pues bien, queridos radioescuchas, podemos ir viendo cómo va preparando, o no que vaya, fue preparando, les dio estas indicaciones, les dijo todo aquello a lo que van a enfrentar, todo aquello que iban a poder hacer, que iban a poder realizar, pero también todo aquello a lo que podían enfrentarse. Uno de los pasajes que en momentos leemos es cuando se dice, y aquí nos lo dijo en este momento, momento Mateo, cuando se llega a un lugar y no se es bien recibido, hay que salir de ahí y sacudirse el polvo de los pies e irse a otro lugar a donde sí sea bien recibido. La bendición, si la bendición se llega a un lugar en donde no es buena esa familia, la bendición regresará. Así es como fue dándoles estas indicaciones, estas instrucciones a los apóstoles para que fueran conformando, viendo este nuevo pueblo de Dios, a lo que ya nosotros le vamos a ir dando el nombre de iglesia. Pues bien, queridos radioescuchas, es momento de irnos a un corte musical. Vamos a darnos un momento y regresamos en unos instantes. No se vayan aquí al programa Iglesia Pueblo de Dios. En la pobreza o la riqueza te amaré. En la salud o en la enfermedad yo te amaré. En la tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. Tú
te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. En las buenas o en las malas te amaré, en el pecado o en la gracia te amaré, en la noche o en el día, en la fuerza o la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. Hasta que la muerte. Regresamos nuevamente, queridos radioescuchas, aquí al programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y bueno, vamos a dar unos saludos a las personas que se han estado conectando aquí a la cabina, al programa de Iglesia Pueblo de Dios desde Radio San Juan Diego. Un saludo a Javier Moreno. Javi, un saludo muy grande. A Esther Guerrero, a Tere Contreras, a María Guadalupe Rosas y a Erika Chávez. Un saludo a todos ustedes y bueno, a todos aquellos radioescuchas que nos ven y que a veces no lo hacen en este momento. A Bren y a sus niños, a estos pequeñitos, a Liam y a Luca, un saludo a ellos. A Erika también, Erika León, que nos ve constantemente y que es la locutora del programa Una Aventura de Fe. Y bueno, a todos aquellos radioescuchas que son asiduos a nuestra programación. Un saludo a Pati Candy, que está ahorita en los controles. También un saludo a Nancy, que ya está también acá nuevamente en la cabina de Radio San Juan Diego. Pues bien, vamos a retomar nuestro tema. Ya habíamos visto en el pasaje anterior de la Biblia cómo Jesús dio estas indicaciones a sus apóstoles, así, tal cual. Y si vamos viendo vamos determinando las características de cada uno de ellos, no fueron personas instruidas, no eran personas que hayan sido doctores de la ley como en ese momento, en ese tiempo había, no eran personas fuera de lo común. Al contrario, eran personas tan comunes y corrientes. Y algo bien importante que se nos ha indicado en algún momento, eran trabajadores y eran pescadores. Todos eran pescadores, a excepción de Mateo. Pero todos trabajaban, todos eran hombres de trabajo, todos eran hombres comunes, todos iban diario a llevar a cabo su actividad de la pesca, regresaban. Eran hombres comunes, no eran personas con una capacidad de conocimiento, con tanto saber, digámoslo así. No, eran gente común, eran gente sencilla, eran gente, pudiéramos decir en nuestra expresión, gente de pueblo. A esos fueron a los que eligió. Y no eran personajes, que dijéramos, conocidos y demás. No, eran personas tan comunes,
ahí en Galilea, que pues quizá muchos se sorprendieron cuando los conocieron, que ellos eran esos apóstoles, esos apóstoles. Pues bien, aquí vamos a ir entrando entonces ahora cómo hace la elección de Pedro. De esos 12 que ya eligió, ¿quién de todos ellos iba a ser la persona en quien iba a encomendar ahora esta iglesia, en quien la iba a dejar para que se fuera propagando, en quien iba a quedar como cabeza de esta iglesia? Y entonces nos vamos a ir a otro de los pasajes en la Biblia. Nos dice el Concilio Vaticano II que constituyó un grupo estable y puso al frente a Pedro. Y nos lo dice así en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, del versículo del 12 al 14. Y nos dice así: en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le puso por nombre Pedro, y Andrés, su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Pero creo que aquí ya nos pasamos en donde no, aquí todavía no está esta parte en donde elige a Pedro. Pero bueno, es otro de los pasajes en donde nos da los nombres de esos 12 apóstoles. Y más adelante nos dice el Concilio Vaticano II: envió a los hijos de Israel y luego a todos los pueblos. Es decir, los elige a ellos, y así como nos lo dijo en el primer pasaje, para que fueran a los hijos de Israel primeramente, pero después para todos los pueblos, para que hicieran discípulos a todos los pueblos, para que los santificaran y los gobernaran. Y esto nos lo dice en otro de los pasajes bíblicos que encontramos Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al cerro donde Jesús los había citado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Y más adelante, en el Evangelio de Juan, nos dice lo siguiente. En el capítulo 20, del versículo 21 al 23, y nos dice así: al verlo, Pedro le preguntó a Jesús: ¿y qué va a hacer de este? No, permítame, porque es capítulo 20 y yo les estoy leyendo otro. Entonces dice así, Juan capítulo 20, versículo del 21 al 23, y nos dice así: Él les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no liberen de sus pecados, quedan atados. Algo, este pasaje, este momento en el cual les da esa encomienda, les da ese poder de perdonar los pecados. Esta es una de las bases fundamentales que tenemos nosotros, los católicos cristianos, para el sacramento de la reconciliación. Muchos tienen una idea distorsionada o ideas que se han ido llevando a cabo por otro tipo de comentarios
y por ignorancia también. Y aquí lo acabamos de leer, esta forma en la que Jesús les da ese poder de perdonar los pecados a sus apóstoles. Aquí en este pasaje Él ya había resucitado, ya estaba, ya nada más nos habla de los 11. Recordemos que Judas Iscariote queda, Él se va, Él decide tomar una decisión de su vida cuando, bueno, todavía aquí en la tierra y antes de la ascensión. Pero este momento en el cual este pasaje bíblico nos indica ese poder de perdonar los pecados que se los otorga a sus apóstoles y que a su vez los apóstoles lo van a poder transmitir a los sacerdotes para en estos tiempos. Bueno, vamos a continuar. Fueron confirmados en esta misión el día de Pentecostés, momento y hecho importante, y ahí es en donde muchos se comenta o se ¿qué es lo que pasó en Pentecostés? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué tanto se dio? ¿Qué acontecimiento tan grande para que de ahí entonces se pueda ir o se pueda tomar o se pueda decir qué es el nacimiento de la iglesia? De esta iglesia que ya había venido poco a poco a través del tiempo, que Jesús elige a estos 12 apóstoles, les da las indicaciones, les da las instrucciones, les da esta encomienda y entonces ¿qué pasa? Muere, resucita Jesús, está todavía con ellos, los deja, pero les da al Espíritu Santo para que continúe con ellos, para que esté siempre con ellos. Y entonces se da este acontecimiento tan grande, se da este acontecimiento de Pentecostés. Vamos a ver qué es lo que nos dice ese momento y por qué tenemos tan presente en la iglesia el momento naciente, como así se le ha llamado. Y nos dice así. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, del versículo del 1 al 26, y nos dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos. Y quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones de la tierra. Al producirse aquel ruido, la gente se juntó y quedaron desconcertados, porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Asombrados y admirados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia y el Ponto. Hay hombres provenientes de Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de la parte de Libia, que limita con Cirene. Hay forasteros, romanos, judíos y hombres no judíos que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, pero todos los oímos hablar en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. No se lo creían y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están borrachos. Entonces, Pedro se presentó con los 11, levantó su voz y habló en esta forma. Hombres de Judea, y todos ustedes que están de paso en Jerusalén, entiendan lo que pasa y pongan atención a mis palabras. No estamos borrachos como ustedes piensan, ya que apenas son las 9 de la mañana, pero ha llegado lo anunciado por el profeta Joel.
En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos los mortales. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visión. Y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios había dado autoridad a Jesús de Nazaret entre todos ustedes. Hizo por medio de él milagros, prodigios y cosas maravillosas, como ustedes saben. Sin embargo, ustedes lo entregaron a los malvados, dándole muerte, clavándolo en la cruz, y así llevaron a efecto el plan de Dios, que conoció todo esto de antemano. A él, Dios lo resucitó y lo libró de los dolores de la muerte, porque de ningún modo podía quedar bajo su dominio. De él hablaba David en su salmo al decir: veía continuamente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso mi corazón se ha alegrado y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo esperará en paz. Pues así, queridos radioescuchas, es como se da el momento de Pentecostés, ese momento en el cual todos los apóstoles que estaban ahí y la gente de tantos lugares que habían dado que habían estado reunidos en ese momento, todos los escucharon hablar en sus propios idiomas. Vamos a continuar, denme un momento. Vamos a mandar saludos a Beto, el esposo de Sony. Esperemos en Dios que todo vaya bien con ustedes, en la familia. Sony, un saludo a su esposo Beto y a su hija también, a Betel. Que Dios los ayude y los bendiga mucho. Y también a Baraquiel Moreno, bendecida tarde. Saludos, Barak. También él es locutor de aquí, de Radio San Juan Diego. Pues regresamos entonces a ese momento especial de Pentecostés, a ese momento que si nos podemos trasladar, si nos podemos imaginar, ese momento de que ese ruido tan fuerte, esa aparición de lenguas de fuego que se fueron posando en cada uno de ellos y empezaron a hablar en diferentes idiomas, empezaron a hablar esas maravillas de Dios, empezaron a hablar sobre todo lo que habían vivido con Jesús, y toda la gente que estaba fuera los empezaron a escuchar en sus propios idiomas. Y aquí nos dice la lectura, había de muchos lugares, y todos los entendían. Creían que estaban borrachos, como nos dice aquí esta edición de la Biblia. Habrá otras traducciones que digan otras palabras, pero creían que algo les había pasado porque no podían creer lo que estaban escuchando. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta, cuando muere Jesús, ellos quedaron con miedo, ellos quedaron miedosos de todo lo que habían visto, de todo lo que había ocurrido con Jesús. Quedaron muy miedosos y es un sentimiento natural de los hombres. Eso hizo que ellos estuvieran apartados, que ellos estuvieran escondidos, pudiéramos decirlo así. Y cuando Jesús, después de resucitar, empieza a aparecerse con ellos, los empieza a visitar en el lugar en donde se reunían, se sienten reconfortados y empiezan a sentir esa valentía porque no creían en su momento que había resucitado. Lo van viendo, empiezan ya a darse cuenta que sí, que resucitó, que es el Señor que está con ellos. Y Jesús, Cristo, ya resucitado, les dice, Él se tiene que ir, regresar al Padre, pero les va a mandar al Espíritu para que se quede con ellos. Y ese Espíritu es el que les da la fuerza, es el que les da la valentía para que enfrenten todo a lo que se iban a tener que enfrentar, valga la redundancia, en su vida. Entonces, es ese momento, Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos y les da
esa facilidad de palabra, ese don de lenguas, como se ha mencionado, porque todos los escuchaban hablar en su propio idioma. Así es, queridos radioescuchas, como poco a poco vamos viendo esos momentos especiales, esos momentos cruciales en los cuales esta iglesia que nosotros formamos, esta iglesia que tenemos todavía en la actualidad, pero cómo se fue dando en esos momentos especiales para formar esta iglesia. Pues bien, vamos todavía a continuar, nos da oportunidad de ver un pasaje más, en el cual nos dice: los apóstoles, mediante la predicación del Evangelio, bajo la acción del Espíritu Santo, reúnen la Iglesia Universal que el Señor fundó en los apóstoles y edificó sobre Pedro, siendo el mismo Jesucristo la piedra angular. Aquí nos vamos a un pasaje del Apocalipsis en donde habla precisamente de esta parte de los 12 que son, y que nos lo dice así en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14, en donde nos dice lo siguiente: la muralla de la ciudad descansaba en 12 piedras de cimientos en las que estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, estos 12 apóstoles, estos pilares, estos hombres comunes y corrientes, trabajadores sin instrucción, vienen a ser esa base de nuestra iglesia. Y algo que vamos a pasar más adelante, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 20, lo que nos dice lo siguiente: entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería... No, otra vez les estoy leyendo un capítulo diferente. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: feliz eres, Simón Barjona, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú, Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que hagas en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Enseguida, Jesús ordenó a los discípulos que no le dijeran a nadie que Él era el Cristo. Y por último, ya para concluir nuestro programa del día de hoy y nuestro tema, bueno, no tema, vamos a continuar todavía, pero haciendo esta parte de los profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Así es, queridos radioescuchas, como vamos llegando al final de hoy de nuestro programa, como vamos ya concluyendo, como poco a poco esta iglesia que fue formándose, como esos momentos tan especiales en los cuales se va indicando quiénes son los apóstoles. Pedro, cómo es elegido, como lo acabamos de leer ahorita en este último pasaje, cómo es elegido por Cristo, pero sobre todo siempre tener en cuenta que ellos que llevemos a cabo para todo aquello, para todos aquellos planes que tengamos, siempre hay que hacer oración.
hay que hacer oración intensa. Pues bien, queridos radioescuchas, es así como de su agrado, vayamos aprendiendo un poco más, vamos a ir viendo, todavía nos falta mucho por hablar de Dios. Soy Asunción Olivares y me dio muchísimo gusto de estar con ustedes. Nos Tienes una cita en Radio San Juan Diego el próximo miércoles a la 1 de la tarde, en tu programa Iglesia Pueblo de Dios. Hasta luego.